Hola, hoy vamos a revisar el proyecto integrador del módulo 2. Esta última unidad se llama Analizar y escribir para comunicar a nuestro proyecto integrador. Durante estas 4 semanas hemos realizado diferentes actividades en donde hemos ido viendo distintos niveles de lectura y de comprensión de la lectura y cómo ir analizando y sacando información de un texto. Ahora lo que vamos a entregar en esta semana es una reseña. Ustedes van a elegir qué tipo de reseña van a realizar. Informativa, valorativa, comparativa, motivadora o confirmativa. Entonces, una vez más vamos a trabajar a partir del texto que tomamos en la segunda semana. Y esta vez lo que vamos a hacer es pues la reseña con una extensión de 3 cuartillas, pero aquí están los datos que vamos a poner en nuestro texto. Entonces primero va a ser los datos de identificación, que sería el nombre completo, la fecha en la que están elaborando su texto y el módulo que cursan, el título del proyecto integrador, que es de la información al conocimiento, una reseña, el nombre del texto que están reseñando, es decir, el nombre del autor y la ficha bibliográfica completa. ¿Qué tipo de reseña van a elaborar y a qué público se van a dirigir? En la segunda página viene el desarrollo de la reseña y ahí es donde van a hablar de los elementos que encuentran sobre el autor y la obra, de cosas que ustedes hayan podido revisar pues sobre los datos y la vida del autor, y ya después van a escribir su reseña. Esta debe tener una opinión o un juicio que ustedes emitan sobre ese texto. Entonces puede ser una crítica, puede ser que están de acuerdo, y bueno, ahí hay diferentes, pues va a haber diferentes opiniones sobre los mismos textos porque se trata de que sea un trabajo personal. Y finalmente en la tercera hoja van a integrar un esquema. Entonces, aquí abajo tenemos otras indicaciones, que es que los conectores tienen que ir con letra azul y negritas dentro del texto. El documento debe ser de 3 cuartillas, con un margen moderado, orientación vertical, y la fuente va a ser Arial en 10 puntos y los títulos en 12, y también los vamos a poner en negritas. El interlineado va a ir a 1.5. Bueno, deben de llevar, como les decía, un esquema de SmartArt que incluyan notas al pie sobre el texto, que tengan la referencia bibliográfica y que identifiquen los conectores que utilizan con letra azul y negrita. Y pues guardar su texto, ya saben, como hemos venido haciéndolo, con los apellidos, nombres, M2, S4 y luego el título, que sería proyecto integrador, y eso es lo que ustedes van a subir a la plataforma. Aquí abajo nos explica cómo poner notas al pie y cómo podemos sacar los esquemas de SmartArt. De todas formas, ahora voy a compartirles un poco del Word para que podamos ver esos detalles. Recuerden revisar los recursos que tenemos esta semana. Aquí está este primer recurso, que es la intencionalidad del autor. Ahí es donde también podemos entender un poco qué tipo de reseña estamos haciendo, a qué público nos vamos a referir. También revisen, por ejemplo, esto, que es qué es el comentario. Aquí podemos ver qué tipos de comentario hay, cómo se definen. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer un comentario y a partir de las características de estos tipos de comentario es que podemos establecer qué tipo de reseña estamos entregando. Puede ser este descriptivo, que es una opinión sobre un objeto, fenómeno o persona, identifica las partes de un todo a partir del contexto, identifica causas y efectos. Analítico, aquí que se plantea el tema, se identifican partes, expresa una crítica o propone una solución. Argumentativo, expresa el punto de vista que fundamentan premisas o justificaciones que permiten elaborar una conclusión lógica. O interpretativo, que parte del análisis de un tema y que a partir de conceptos o categorías presenta inferencias sobre el texto. Entonces ya ustedes van a leer con más detenimiento todo esto y van a definir qué clase de comentario van a hacer en su reseña. Aquí pongan mucha atención en esta parte, que es lo que sí es un comentario
y qué es lo que no es un comentario, ¿no? Aquí en un comentario, pues desde su propia opinión o desde esos puntos que hablamos arriba, ustedes van a expresar qué es lo que les parece un tema, o en este caso un texto. Es una expresión crítica y argumentada. No es solo decir si me gusta o no me gusta, es explicar por qué sí me gusta o por qué no me gusta. Es que ustedes logren expresar sus ideas o las ideas que les han surgido a través de lo que leyeron. Cuando ustedes estaban leyendo, qué ideas o qué cosas iban pensando, qué ideas iban surgiendo, que puedan plasmar en ese texto. Es muy importante también que vean que no se trata de exponer todo lo que saben sobre el autor, la época, la obra, ¿no? Que no es solamente copiar y pegar información, sino es irla relacionando. No se trata también como de hablar de cosas muy generales, como cuando hablamos de un texto literario, decir, pues es un texto literario por esto o aquello, porque usa figuras, porque usa metáforas, etcétera, porque eso lo hacen todos los textos, sino qué pasa con este texto en particular que estamos haciendo. También tengan en cuenta que una reseña no es igual que un resumen, porque en el resumen simplemente destacamos las ideas principales de un texto, pero en la reseña, al destacar estas ideas, también vamos agregando nuestra propia visión, nuestra propia opinión, vamos relacionando justo con lo que sabemos del autor, de dónde era, cuándo nació y cómo influye eso en lo que estamos leyendo. Justamente por eso tampoco se trata nada más de expresar como los aspectos filosóficos o históricos del texto, sino de relacionar eso que se está leyendo con las ideas que nosotros nos genera a través de lo que conocemos o desconocemos del autor, del momento en el que vivió, cómo podemos, cómo podemos relacionar eso que leímos, ese texto que leímos y esa opinión que estamos generando de ese texto con los aspectos históricos o filosóficos. Y también, pues que no se trata solo de generar juicios o tratar de hacer como polémica, ¿no? Sino que las opiniones que ustedes den, pues traten de fundamentarlas, ya sea con partes del texto, con notas sobre la vida del autor, con notas sobre el contexto histórico social en el que vivió esa persona y que quizá lo llevó a escribir o a tener esa visión del mundo y por qué ustedes pueden o no concordar con él. Se trata de dar argumentos sobre lo que nosotros estemos opinando. Pues bueno, ya ustedes leerán como con más detalle este recurso que es muy importante para esta tarea, que es el comentario. Y bueno, aquí hay como algunos pasos que a ustedes les pueden servir para elaborar la reseña. Uno es seleccionar el texto, objeto, presentación, analizarlo, es decir, volver a leerlo, poner atención en lo que estamos leyendo y poner atención en las cosas que podemos relacionar con él. Después, identificar cuál fue el propósito del autor al escribir ese texto. Después, indagar sobre el autor, su método y técnicas de trabajo, quién es el autor, qué hace, a qué se dedica, o si además de escribir tiene otra profesión, si tuvo una profesión antes, en qué época vivió, todas esas cosas son muy importantes para la reseña. Después, emitir juicios sobre los elementos a reseñar, es decir, todas estas ideas que nos vinieron, qué opinión tengo yo de esas cosas. Elaborar una guía que refleje los apartados de la reseña, comprobar que está la información para cada apartado, luego comenzar a redactar, revisar el uso de adjetivos dentro de la crítica, darle una primera revisión a la reseña y elaborar una versión final, elaborar una versión final de la reseña. Entonces, esto es como una guía que ustedes pueden usar a la hora de que estén escribiendo para que más o menos puedan empezar a construir su texto. También están los pasos para realizar un comentario, ¿no? Entonces, bueno, aproximarse al texto, planificar el comentario, redactar el comentario y revisarlo. Vean que en todas estas partes es muy importante que escriban, pero que revisen eso que están escribiendo. Otro de los recursos importantes es que vean esta parte de los signos de puntuación. Cuando escribimos textos cortos, quizá no es tan necesario poner tanta atención en los signos de puntuación,
porque no estamos poniendo muchas ideas juntas. Pero en este caso, que vamos a escribir un texto completo de una página donde vamos a plasmar nuestras ideas junto con las ideas de otras personas, como del autor o de otros textos que hayamos revisado, es muy importante que podamos aclarar cuáles son las ideas de quién, cómo las vamos relacionando. Los conectores nos sirven para eso, pero también los signos de puntuación nos sirven para eso. Los puntos, las comas, aquí están los dos puntos, punto y coma, signos de admiración, signos de interrogación, comillas, los puntos suspensivos, guiones, paréntesis, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes revisen este recurso que se llama reconocimiento de los signos de puntuación, porque aquí vamos a ver qué signo sirve para qué y cuándo podemos usarlo. Y eso le va a dar mucha claridad a nuestros textos. Si sabemos usar los signos de puntuación, nuestros textos van a ser más sencillos de leer porque vamos a poder expresar claramente lo que nosotros pensamos. Entonces, bueno, este es un texto que sí tienen que leer con calma porque es un texto un poquito más largo, pero es importante que lo revisen con atención antes de ponerse a escribir. Y bueno, este otro recurso es el de las fichas de trabajo y fichas bibliográficas, que en la que nos pide directamente poner dentro de nuestra reseña es la ficha bibliográfica, pero que también las fichas de trabajo nos ayudan para poder ir registrando estas ideas que nos van surgiendo a través de la lectura de los textos. Entonces también revisen bien este recurso. Aquí nos vienen los ejemplos de cómo citar, cómo poner la ficha bibliográfica de un libro. Entonces, por ejemplo, aquí es muy sencillo, son datos muy básicos que encontramos en todos los textos, ya sean libros, ya sean textos electrónicos, podemos tener todos los datos. Entonces, revisen también bien estos textos. Aquí está cómo hacerlo, las fichas numerográficas, o sea, de artículos en publicaciones periódicas, sean revistas, sea periódico. Entonces aquí tenemos los datos que necesitamos poner para poder poner una ficha correcta de un artículo que sacamos de algún periódico o de alguna revista. Y bueno, acá están las fichas de trabajo. Aquí está lo que les comentaba, las fichas de cita, de resumen, mixtas, ¿no? En donde ponemos un poco una cita y ponemos también un poco de más ideas que tengamos sobre ese texto. Bueno, ustedes igual lean con calma estos recursos para que puedan realizar su proyecto integrador de esta semana. En este caso, el ejemplo que les estoy mostrando va a ser de el texto que se llama El equívoco sueco de Christopher Domínguez, que fue el ejemplo que usé la semana anterior para las dos actividades de la semana anterior. Entonces voy a retomar el mismo ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en un documento de Word pues los datos de identificación, el título de nuestro trabajo, que va a ser de la información al conocimiento, una reseña, después todos los datos digamos nuestros datos personales, que es el nombre completo, la fecha de elaboración y el módulo que estamos cursando, el título del proyecto integral, bueno, ya lo pusimos aquí arriba, y acá la ficha bibliográfica del texto que estamos reseñando. En este caso el autor es Domínguez Christopher, el texto es El equívoco sueco, que apareció en el Universal el 19 de octubre de este año. ¿Y dónde podemos localizar ese texto? Aquí está la página de internet donde yo localicé el texto. Después, aquí vamos a poner qué tipo de reseña estamos elaborando. Ahí es donde cada uno de ustedes pues decidirá qué tipo de reseña va a realizar y el público a quien se dirige. Recuerden ahí que puede ser público especializado, público general, se puede trabajar, a lo mejor cuando trabajamos para público infantil, pues no será lo mismo que para adultos, entonces ahí ustedes deben de tener en cuenta qué es lo que quieren hacer. En la segunda hoja vamos a ver ya el desarrollo de la reseña. Aquí primero tenemos que identificar algunos elementos sobre el autor y la obra que estuvimos revisando. En este caso, la obra que revisé, El equívoco sueco, aquí está el autor. Entonces lo primero que yo hago pues es revisar esa pequeña biografía que me aparece aquí del mismo periódico, ¿no? Que es
como una primera fuente. Entonces, bueno, aquí me dicen quién es, ¿no? Christopher Domínguez Michael es un destacado crítico literario e historiador de la literatura, autor, entre otros títulos, de Vida de Fray Servando, Antología de la Narrativa Mexicana y Octavio Paz en un siglo. Estos primeros datos pues son así breves, muy cortitos, pero ya nos dan a entender primero pues que es un autor, digamos, contemporáneo, que sigue produciendo, y después de eso podemos buscar algunos datos un poco más completos. Entonces aquí, por ejemplo, ya aparece que en su biografía, pues que es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 1993, que recibió algunas becas, que participó en revistas, bueno, que fue profesor en la Universidad de Chicago. Aquí está, actualmente es miembro del Consejo Editorial de la revista Letras Libres, es columnista del periódico Universal, investigador asociado del Colegio de México. Entonces aquí puedo ver pues quién es esa persona, de más o menos cuáles son los temas que normalmente trata. También pues puedo ver un poco de actividad profesional y entonces darme una idea de por qué emite las opiniones que emite, todas las obras que ha publicado. Bueno, aquí ya hay un poquito más de información, ¿no? Entonces con esta información pues yo voy a ir a describir como los elementos que me parecen relevantes de la obra y del autor, en este caso de Christopher Domínguez. Y una vez que tenga aquí los datos del autor, una vez que tengo identificados algunos datos del autor, entonces voy a escribir ya lo que sería mi reseña del texto. Entonces, ya sea que haga un juicio valorativo, una crítica, etcétera, lo que yo decida, dependiendo de la información que obtuve del texto, del autor y de mi propia opinión. Entonces, eso pues ya va a ser otra cuartilla donde vamos a desarrollar todo esto. Ahora, antes de continuar, recuerden que nos piden que que el texto tenga unas características especiales. Entonces, aquí podemos poner seleccionar todo y ahí podemos empezar con el tipo de letra, que esta vez nos piden Arial. En general nos piden Arial 10. En los títulos, Arial 12 y negrita, que el espaciado sea a 1.5. En el desarrollo de la reseña tenemos que tener en cuenta que nos están pidiendo que todas las palabras que sean conectores vayan en color azul. Para poder identificarlas, tenemos un recurso que nos explica cuáles son los conectores y para qué sirven. Entonces, ustedes aquí pueden revisar este texto que está dentro de los recursos de esta semana y entonces van a poder ver, por ejemplo, existen los conectores de ampliación, que es decir, que van a aumentar ya sea ideas o cuando estén enumerando, por ejemplo, I, E, O, por añadidura también, además, de acuerdo con. Ahí tenemos distintos conectores que nos van a ayudar a establecer o a organizar las ideas en nuestro texto. Luego tenemos los conectores de causa y efecto, estos son establecer relaciones, ¿no? ¿Por qué? Entonces, por esta razón, en consecuencia, etcétera. Aquí tenemos de finalidad, ¿no? Que se trata de poner un propósito. Entonces, en orden A, con el propósito de, con el fin de, con el objeto de contraste, que son los que siguen. Entonces aquí buscamos una oposición respecto a algo que se dijo, pero queremos como contrastar ideas. Sin embargo, en oposición aunque, aun cuando, contrariamente, pero. Entonces, bueno, aquí como ven, la lista es bastante amplia de los conectores que podemos usar, de énfasis, que sirven para destacar ideas importantes, sobre todo lo más importante, de resumen y conclusión, para resumir un discurso o para tomar un fragmento, en resumen, en síntesis, para concluir. También están para hacer ejemplos o especificaciones de la manera o modo para explicar cómo se están relacionando las cosas.
de locación o espacio. Entonces aquí ustedes van a ir viendo sus textos y van a ir seleccionando cuáles son las ideas que ustedes quieren plasmar y van a decidir qué conectores es más necesario, son necesarios usar en su texto. Por ejemplo, si su reseña es una reseña crítica, pues quizá usarán más conectores de contraste, ¿no? Ya que mostrarán una oposición frente a las ideas del autor y las ideas que ustedes tienen o la investigación que hicieron. En cambio, si es una reseña pues más bien valorativa, quizás serán de ampliación o de causa y efecto, ¿no? Explicando por qué sí están de acuerdo en lo que dice este autor. También cuando ustedes lleguen a sacar conclusiones, se puede hablar de la finalidad, ¿no? Donde ustedes ya expliquen cuál fue la finalidad de escribir esa reseña, cuál es el objetivo, si estaban de acuerdo o no. Bueno, hay muchos conectores y hay muchas formas de usarlos. La idea es que ustedes vayan identificando estas palabras, cómo las usamos normalmente. Digo, en este rato que hemos hablado, bueno, que he hablado para ustedes, sin contar este momento en el que yo estaba leyendo, seguramente podrán haber identificado distintos conectores que usamos siempre, porque son palabras que nos ayudan a ir uniendo ideas. Entonces, vamos desarrollando lo que estamos pensando y de igual forma lo vamos desarrollando cuando lo estamos escribiendo. La idea es que pues vayamos poniendo atención en eso y vayamos eligiendo los conectores adecuados para la función que queremos darle a ese texto. Una vez que también ya tenemos el formato adecuado, tenemos que elaborar también un esquema. A insertar y vamos a poner Smart Art y ahí vamos a buscar el esquema que a nosotros nos parezca más adecuado para el tema que nosotros queremos desarrollar y la forma en la que lo estamos presentando en nuestra reseña. Entonces existen muchos tipos de esquemas que podríamos usar, ya eso dependerá de la estructura que ustedes generen de su texto. Este es un esquema muy básico, digamos, ustedes van a hacer pues esquemas un poco más complejos. También recuerden que aquí pueden darle alguna presentación distinta, cambiar colores, etc. Bueno, y una vez que tengamos ya realizado nuestro esquema, entonces sí, vamos y guardamos nuestro texto, proyecto integrador. Y este será el documento que vamos a subir a la plataforma.